Las luces rojas y azules explotaron en el espejo retrovisor como relámpagos en la noche de Los Ángeles. Salvador Sánchez sintió como su corazón se aceleraba mientras su Porsche 928 color plata reducía la velocidad sobre Wilshire Boulevard. Era el 14 de marzo de 1981. Apenas las 11 de la noche. No había cometido ninguna infracción. Iba a 50 km por hora en una zona de 60. Sus luces funcionaban perfectamente. Su licencia estaba vigente, pero aún así, las sirenas le ordenaban detenerse. Estacionó el auto con cuidado frente a una tienda de discos cerrada. Las luces de neón apagadas proyectaban sombras azuladas sobre la acera vacía. Dos oficiales descendieron de la patrulla con linternas en mano. Uno era alto, de mandíbula cuadrada y cabello rubio cortado al ras. El otro, más corpulento, con bigote espeso y mirada fría. Ambos caminaron hacia el Porsche con esa cadencia lenta y calculada que busca intimidar. Salvador bajó la ventanilla. El aire frío de marzo entró al auto junto con el olor a gasolina y pavimento húmedo. El oficial rubio apuntó la linterna directamente a su rostro. Salvador parpadeó, momentáneamente cegado. El oficial rubio preguntó: ¿De dónde sacaste este auto, muchacho? No preguntó por su licencia. No preguntó si había algún problema. Fue directo al juicio. Salvador respiró profundo. En su mente resonaron las palabras de su entrenador: mantén la calma, siempre mantén la calma. Pero esto no era el ring. Aquí no había referee. Aquí las reglas las escribían ellos. Salvador respondió con voz firme: es mi auto, oficial. Tengo todos los papeles. El oficial del bigote se acercó por el lado del copiloto, iluminando el interior del vehículo. Cuero beige, tablero impecable, un guante de boxeo colgando del espejo retrovisor. El oficial del bigote dijo con tono burlón: ¿tú? ¿Dueño de un Porsche? Seguro, amigo. Y yo soy el gobernador de California. Su compañero soltó una risa corta y seca. Salvador apretó el volante con ambas manos. Las mismas manos que habían noqueado a Juan Laporte apenas 2 meses atrás en el Foro de San Antonio. Las mismas que habían defendido su título mundial en 9 ocasiones. Las mismas que temblaban ahora, no de miedo, sino de impotencia. El oficial rubio ordenó: sal del auto. Ahora. Salvador abrió la puerta lentamente. Medía 1,68 m. Pesaba 57 kilos. Vestía jeans desgastados, tenis Nike blancos y una chamarra de mezclilla. Nada ostentoso, nada que gritara campeón mundial. Su rostro moreno, sus manos callosas, su acento al hablar inglés, todo jugaba en su contra esa noche. El oficial del bigote dijo: pon las manos sobre el cofre. Separa las piernas. Lo revisaron como si fuera un criminal. Palmearon sus bolsillos, su espalda, sus tobillos. La humillación ardía más que cualquier golpe recibido en el cuadrilátero. Un par de autos pasaron despacio. Los conductores miraban con curiosidad, algunos con lástima, otros con indiferencia. Nadie se detuvo. El oficial rubio preguntó: ¿tienes drogas? ¿Armas? ¿Algo que debas saber? Salvador negó con la cabeza: no, señor. Solo vengo de una cena. Voy de regreso a mi hotel. El oficial del bigote revisó la guantera. Sacó los documentos del auto. Registro a nombre de Salvador Sánchez González. Licencia de conducir mexicana con traducción al inglés. Seguro vigente. Todo en orden. Pero eso no bastaba. El oficial del bigote examinó los papeles bajo la luz de su linterna como si fueran documentos falsificados. Frunció el ceño. Miró a Salvador de arriba abajo. Luego volvió a los papeles. La desconfianza estaba grabada en cada gesto. El oficial del bigote dijo: estos papeles dicen que eres Salvador Sánchez. ¿Cómo sé que eres tú? Salvador sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Sacó su cartera del bolsillo trasero. De ella extrajo una identificación mexicana plastificada, una tarjeta de identificación del Consejo Mundial de Boxeo, y una fotografía recortada de un periódico donde aparecía levantando un cinturón de campeón. Se los extendió al oficial con manos firmes. Salvador dijo: soy boxeador profesional. Campeón mundial de peso pluma. Puede verificarlo si quiere. El oficial rubio tomó la foto del periódico. La miró con escepticismo. En la imagen, Salvador lucía vendas en las manos, shorts de boxeo, y el cinturón del WBC alrededor de la cintura. Sonreía, parecía invencible, pero en ese momento, parado bajo las luces de la patrulla con las manos sobre un cofre frío, parecía solo otro inmigrante mexicano tratando de justificar su existencia. El oficial rubio dijo con sarcasmo: ah, claro, boxeador. Todos los mexicanos dicen que son boxeadores o cantantes. ¿Y el auto? ¿Te lo regalaron en una pelea? Salvador respiró hondo. Las palabras le quemaban en la garganta, pero las contuvo. Responder con ira solo empeoraría las cosas. Lo sabía. Lo había aprendido desde joven. El mundo no te da el beneficio de la duda cuando tu piel es del color equivocado. Salvador explicó con calma: lo compré con mi dinero.
He ganado 9 defensas de título. Peleo en Estados Unidos seguido. Puedo mostrarle mis contratos si es necesario. El oficial del bigote soltó una risa forzada. ¿Contratos? Amigo, ni siquiera hablas bien inglés. ¿Y esperas que te crea que tienes $28,000 para comprar esto? Esa cifra, la mencionó como si fuera imposible. Como si Salvador no mereciera tener esa cantidad. Como si un mexicano de 23 años no pudiera ganarla honestamente. La realidad era que Salvador había ganado más de $100,000 en su última pelea. Pero esos números no importaban en ese momento. Lo único que importaba era el color de su piel y el sonido de su acento. El oficial rubio dijo: vamos a llamar para verificar el número de serie del auto. Si algo no cuadra, te vas detenido. Caminó de regreso a la patrulla. Salvador se quedó ahí, de pie, expuesto. El viento nocturno soplaba frío. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. En algún lugar de esa misma ciudad, su nombre estaba impreso en carteles de boxeo, su rostro en portadas de revistas deportivas. Pero ahí, en esa esquina, era nadie, solo otro sospechoso. El oficial del bigote se quedó vigilándolo de cerca. No dijo nada, pero su mirada hablaba. Decía: no te creo. Decía: no perteneces aquí. Decía: este auto no es tuyo. Salvador cerró los ojos por un segundo, y en ese instante, su mente viajó lejos. Muy lejos, de vuelta a un lugar donde todo comenzó. Santiago Tianguistenco, Estado de México. 1967. Un pueblo pequeño rodeado de montañas, polvo y pobreza. Salvador tenía 9 años cuando vio su primera pelea de boxeo en una televisión blanca y negro en la cantina de Don Refugio. La imagen era borrosa, pero la emoción era nítida. 2 hombres danzando en un ring, golpes que resonaban como truenos. Uno cayó, el otro levantó los brazos, la multitud estalló en aplausos. Salvador preguntó: ¿qué es eso, papá? Su padre, un hombre de manos agrietadas por el trabajo en el campo, respondió: boxeo, mijo. La única forma en que un hombre pobre puede volverse grande. Esas palabras se clavaron en el corazón de Salvador como semillas en tierra fértil. A los 16 años dejó la escuela, no porque quisiera, sino porque la necesidad no da opciones. Trabajó en una fábrica de ladrillos, trabajó limpiando establos, trabajó cargando sacos de maíz que pesaban más que él. Y en las tardes, después de todo eso, caminaba 5 kilómetros hasta el Gimnasio Marte de la Ciudad de México. Llegaba sudado, hambriento, exhausto, pero llegaba, siempre llegaba. Al principio, el entrenador no quería entrenarlo, lo veía demasiado flaco, demasiado joven, demasiado pobre. Pero Salvador ofreció limpiar el gimnasio a cambio de permiso para entrenar. Barría el piso, lavaba los baños, doblaba toallas. Y cuando terminaba, se ponía los guantes. Esos guantes estaban rotos, olían a sudor viejo, las costuras se desbarataban. Pero para Salvador, eran oro puro. Entrenaba hasta que sus brazos no podían levantarse más, hasta que sus piernas temblaban, hasta que escupía sangre en el lavabo del gimnasio. No tenía talento natural al principio, no tenía velocidad ni técnica, pero tenía algo más poderoso: hambre. No hambre de comida, aunque también la tenía. Hambre de ser alguien. Hambre de que su nombre significara algo. Hambre de demostrar que los pobres también pueden ser leyendas. Su entrenador, un hombre llamado Humberto, le dijo un día: muchacho, tienes corazón, pero el corazón no basta, necesitas cerebro. El boxeo es ajedrez con sangre. Y Salvador aprendió. Estudió a los grandes: Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Rubén Olivares. Observaba sus movimientos en películas viejas que proyectaban en el gimnasio. Tomaba notas mentales. Repetía los golpes frente al espejo hasta que se volvían instinto. A los 18 años peleó su primera pelea profesional. Ganó por nocaut en el tercer round. Le pagaron 500 pesos. Con ese dinero compró comida para su familia y un par de botas nuevas. Sus manos sangraban esa noche, pero su corazón estaba en llamas. Las peleas se sucedieron una tras otra. 20 victorias, 25, 30. Su nombre comenzó a sonar en la escena nacional. En 1980, a los 21 años, le dieron la oportunidad de su vida: pelear por el Campeonato Mundial de Peso Pluma contra Danny López en Phoenix, Arizona. El campeón defensor, el favorito absoluto, el hombre que había noqueado a 40 contrincantes. La noche del 2 de febrero de 1980, Salvador subió al ring del Veterans Memorial Coliseum como un desconocido. Los comentaristas lo mencionaban apenas. Las apuestas estaban en su contra. Nadie creía que pudiera ganar. Danny López era una máquina. Un asesino. Un campeón implacable con puños de acero. Sonó la campana. Comenzó la guerra. Danny salió agresivo, lanzando combinaciones letales. Pero Salvador no retrocedió. Esquivaba, contragolpeaba, pensaba. Mientras Danny peleaba con furia,
Salvador peleaba con inteligencia. Round tras round, desmantelaba al campeón. Lo cortaba con jabs precisos. Lo castigaba con ganchos al hígado. Lo desgastaba con movimiento constante. En el 13º round, Dani López no pudo continuar. Su esquina lanzó la toalla. Salvador Sánchez, el niño que limpiaba gimnasios, era ahora campeón mundial de boxeo. Cayó de rodillas en el centro del ring. Lloró, no de tristeza sino de liberación. Todas esas noches de hambre, todos esos golpes recibidos, todos esos sacrificios, finalmente tenían sentido. Regresó a México como héroe. Desfiles en las calles, abrazos de extraños, entrevistas en la radio, portadas de periódicos, su rostro en carteles por todo el país. Era la historia perfecta. El pobre que vence al gigante. Pero Salvador no se conformó con ganar una vez. Quería ser leyenda. Quería que su nombre viviera para siempre. Defendió su título una vez, 2 veces, 3, 5, 9 veces. Noqueó a Rubén Castillo, a Juan Laporte, a Pat Ford. Cada victoria lo elevaba más alto. Cada pelea lo convertía en algo más grande que un simple boxeador. Con el dinero de sus peleas compró una casa para su madre. Le dio educación a sus hermanos. Y en enero de 1981, entró a una agencia Porsche en la Ciudad de México y compró el auto de sus sueños, un 928 color plata. El vendedor lo miró con desconfianza al principio. Un joven mexicano con ropa sencilla queriendo comprar el auto más caro del lote. Pero cuando Salvador puso el dinero sobre el escritorio, billetes contados uno por uno, la duda se evaporó. Ese auto era más que metal y velocidad. Era la prueba de que lo había logrado. Era el símbolo de que un niño de Santiago Tianguistenco podía tocar el cielo. Era el recordatorio físico de que los sueños, cuando se persiguen con sangre y sacrificio, pueden hacerse realidad. Pero ahora, parado en esa esquina de Los Ángeles, ese mismo auto era su condena. El oficial regresó de la patrulla con una libreta en mano. Su rostro no mostraba disculpa alguna, solo más escepticismo, más desprecio apenas disimulado. El oficial rubio dijo: "El número de serie coincide. Pero necesito que me expliques cómo un tipo como tú puede pagar esto. ¿Trabajas para alguien? ¿Traes algo en el auto que no debas traer?". Salvador sintió cómo la paciencia se le agotaba. Había sido respetuoso, había cooperado, había mostrado todos sus documentos, pero nada era suficiente, porque el problema no era el auto. Era él, su piel, su origen, su acento. Eso era el verdadero crimen. Salvador dijo con voz firme: "Ya le expliqué quién soy. Tengo mis documentos. El auto está registrado a mi nombre. No he hecho nada malo". El oficial del bigote se acercó más, invadiendo su espacio personal. Su aliento olía a café rancio y tabaco. Salvador no retrocedió. En el ring, había enfrentado a hombres más grandes, más fuertes, más peligrosos, pero este no era el ring. Aquí las reglas eran diferentes. Aquí, la violencia estaba permitida solo para un lado. El oficial del bigote dijo con tono amenazante: "Cuidado con esa actitud, muchacho. Aquí nosotros decidimos quién ha hecho algo malo y quién no". Era una amenaza velada. Salvador la entendió perfectamente. Una palabra equivocada, un gesto mal interpretado, y podía terminar esposado. O peor, Los Ángeles en 1981 no era un lugar seguro para un mexicano confrontando a la policía. Los casos de brutalidad llenaban las noticias. Las historias circulaban en voz baja. Todos conocían a alguien que había sido golpeado, arrestado sin razón, humillado hasta las lágrimas. Salvador bajó la mirada, no por miedo sino por estrategia. Tragó su orgullo como había tragado tantos golpes en su carrera. Sabía cuándo retroceder para no perder la pelea completa. Este no era su momento de ser héroe. Este era su momento de sobrevivir. El oficial rubio dijo: "Vamos a revisar el auto completo. Abre la cajuela". Salvador caminó hacia la parte trasera del Porsche, sacó las llaves de su bolsillo. Sus manos ya no temblaban. Estaban firmes, frías. Abrió la cajuela con un clic metálico. Dentro había una maleta pequeña con ropa, una bolsa de gimnasio con guantes y vendas, y una copia enrollada de la revista Ring Magazine, con su foto en la portada. El oficial del bigote tomó la bolsa de gimnasio y la vació sobre el piso. Los guantes cayeron con un golpe sordo. Las vendas se desenrollaron como serpientes blancas sobre el pavimento. Una botella de agua. Una toalla. Nada incriminatorio. Nada ilegal. Solo las herramientas de su oficio. Las mismas herramientas que lo habían llevado a la cima del mundo. El oficial rubio abrió la maleta. Revisó entre la ropa. Pantalones, camisas, calcetines. Todo doblado con cuidado. Todo limpio. Todo ordinario. Cerró la maleta con frustración visible.
No encontraron nada, porque no había nada que encontrar. Pero eso no aliviaba su sospecha, solo la intensificaba. El oficial rubio dijo, ¿a dónde vas a esta hora? ¿De dónde vienes? Salvador explicó con paciencia agotada. Vengo de una cena con mi promotor. Voy al Hotel Biltmore. Me quedo ahí durante mi visita. El oficial del bigote preguntó, ¿Biltmore? Eso es un hotel caro. ¿Quién paga eso? Salvador respondió, yo. Pago mis propios gastos. Soy profesional. Gano mi dinero. Pero sus palabras rebotaban contra un muro de prejuicio. No importaba lo que dijera, no importaba cuántas pruebas mostrara. En sus mentes, la narrativa ya estaba escrita. Mexicano sospechoso con auto caro. Algo no cuadraba. Tenían que encontrar la trampa. Tenían que descubrir el crimen oculto. Porque hombres como Salvador no podían, simplemente no podían, tener éxito legítimo. El silencio se extendió como niebla espesa. Los oficiales intercambiaron miradas. Finalmente, el oficial rubio recogió la revista Ring Magazine del suelo. La desenrolló. En la portada, la foto de Salvador con el cinturón brillaba bajo las luces de estudio. El oficial rubio leyó el titular en voz alta. Salvador Sánchez, el matador mexicano. 9 defensas y contando. Hubo una pausa. Larga. Incómoda. El oficial miró la foto. Luego miró a Salvador. Luego de nuevo la foto. La realidad comenzaba a filtrarse a través de las grietas de su arrogancia. Pero aún no estaba convencido del todo. El orgullo es una barrera difícil de romper. El oficial rubio preguntó con tono menos agresivo. ¿Eres tú de verdad? Salvador asintió. Sí, señor. Soy yo. El oficial del bigote tomó la revista de las manos de su compañero. Estudió la imagen con detenimiento. Algo en su expresión cambió. No era disculpa, no era vergüenza, era reconocimiento forzado. El tipo de reconocimiento que viene cuando la realidad ya no puede ser negada. En ese momento, una tercera patrulla se detuvo detrás de ellos. Las luces adicionales bañaron la escena con más color rojo y azul. De ella descendió un oficial mayor, con canas en las sienes y galones de sargento en el uniforme. Caminó hacia ellos con autoridad natural. Su presencia alteró el equilibrio de poder inmediatamente. El sargento preguntó, ¿qué tenemos aquí, oficiales? El oficial rubio explicó con voz menos segura. Retén de rutina, sargento. Verificación de vehículo sospechoso. El sargento miró el Porsche. Luego miró a Salvador. Sus ojos se abrieron ligeramente. Un destello de reconocimiento genuino. Se acercó más, observándolo con atención. Y entonces, algo extraordinario sucedió. El sargento sonrió. Una sonrisa real, amplia, llena de respeto. El sargento dijo con entusiasmo, Dios mío. Eres Salvador Sánchez, el campeón. Salvador asintió con cansancio, sí señor. Ese soy yo. El sargento extendió la mano. Es un honor, campeón. Vi tu pelea contra Juan Laporte en la televisión. Fue brutal. Eres un guerrero de verdad. Estrecharon manos. Salvador sintió alivio y amargura mezclados en su pecho. Alivio porque finalmente alguien lo reconocía. Amargura porque había necesitado que alguien lo reconociera para ser tratado con dignidad, como si su humanidad no fuera suficiente razón por sí sola. El sargento se volvió hacia los dos oficiales con expresión seria. ¿Me están diciendo que detuvieron al campeón mundial de boxeo como si fuera un criminal? El oficial rubio tartamudeó. No sabíamos quién era, sargento. Solo hacíamos nuestro trabajo. El sargento respondió con tono cortante. Su trabajo es proteger y servir, no acosar a ciudadanos inocentes por conducir autos bonitos. Este hombre es una leyenda del deporte, y ustedes lo trataron como basura. El silencio cayó como lápida. Los dos oficiales jóvenes bajaron la mirada. No hubo disculpa verbal, solo miradas evasivas y postura corporal derrotada. Salvador recogió sus pertenencias del suelo. Guardó sus guantes, sus vendas, su revista. Todo lo que había sido esparcido como evidencia de un crimen inexistente. El sargento dijo con sinceridad. Lamento mucho esto, campeón. No todos somos así. Algunos de nosotros sí respetamos la grandeza cuando la vemos. Salvador respondió con voz tranquila. Gracias, sargento. Pero no debería importar si soy campeón o no. Debería ser suficiente con ser humano. Sus palabras flotaron en el aire nocturno con peso de verdad. El sargento asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de lo dicho. Salvador cerró la cajuela del Porsche, recogió sus llaves, caminó hacia la puerta del conductor. Cada paso era un acto de dignidad recuperada. El sargento ordenó a los oficiales, regresen a la patrulla. Ahora, obedecieron sin decir palabra. Subieron a su vehículo con las cabezas gachas. Las luces rojas y azules se apagaron. El sargento se quedó ahí, mirando a Salvador con una mezcla de admiración y pena. Pena por lo que había presenciado. Pena por lo que representaba. Salvador abrió la puerta del Porsche.
Antes de subir se detuvo. Se volvió hacia el sargento. Sus ojos se encontraron. En ese momento no había títulos. No había cinturones. Solo dos hombres compartiendo una verdad incómoda sobre el mundo en que vivían. Salvador dijo, ¿sabe qué es lo más triste, sargento? Que esto no es la primera vez. Y sé que no será la última. El sargento no respondió. No había nada que decir. La verdad no necesita defensa. Salvador subió al auto. Cerró la puerta con suavidad. Insertó la llave en el encendido. El motor del Porsche cobró vida con un rugido suave y poderoso. Un sonido que normalmente le llenaba de orgullo. Pero esa noche, solo sonaba a ironía. Condujo por Wilshire Boulevard con las manos firmes sobre el volante. Las luces de Los Ángeles parpadeaban a ambos lados. Edificios altos, restaurantes elegantes, tiendas de lujo. Una ciudad que prometía sueños pero cobraba peaje en dignidad. Salvador respiró profundo. El aire dentro del auto olía a cuero nuevo y a la colonia que se había puesto antes de la cena. Pero también olía a humillación reciente. Pensó en todas las veces que lo habían subestimado. Todos los que dijeron que era demasiado pequeño, demasiado pobre, demasiado mexicano. Había probado que estaban equivocados una y otra vez. Pero esta noche le recordó que, para algunos, nunca sería suficiente. Podía ser campeón del mundo y aún así ser visto como sospechoso. Llegó al Hotel Biltmore 20 minutos después. El valet parking corrió hacia el Porsche con entusiasmo profesional. Salvador le entregó las llaves. El joven, probablemente de su misma edad, lo miró con admiración. El valet dijo: hermoso auto, señor. ¿Es un 928? Salvador asintió: sí, cuídalo bien. El valet sonrió. Por supuesto. Es un privilegio. Entró al lobby del hotel. Pisos de mármol, candelabros de cristal, música de piano sonando suavemente desde el bar. Algunos huéspedes lo reconocieron. Asintieron con respeto. Otros simplemente lo vieron como un huésped más. Salvador prefería lo segundo. La fama era agotadora. El anonimato era un lujo. Subió a su habitación en el 7º piso. Abrió la puerta. Encendió la luz. La habitación era amplia, elegante, cara. Cama king size. Vista a la ciudad. Baño con tina de mármol. Todo lo que el dinero podía comprar. Pero esa noche, se sentía vacío. Se quitó la chamarra y los zapatos. Se sentó en el borde de la cama. Miró sus manos. Esas manos que habían construido su imperio. Estaban callosas. Cicatrices en los nudillos. Venas prominentes. Manos de trabajador. Manos de guerrero. Pero esa noche, habían estado levantadas en rendición frente a dos oficiales que lo veían como criminal. Pensó en su madre. En su pueblo. En los que lo admiraban sin conocerlo personalmente. Para ellos, era un héroe. Un símbolo de esperanza. La prueba de que los pobres también pueden tocar las estrellas. Pero la realidad era más complicada. Ser campeón no te hacía inmune al racismo. Ser exitoso no te compraba respeto universal. A veces, solo te hacía más sospechoso. Sonó el teléfono de la habitación. Salvador lo miró con desconfianza antes de contestar. Era su promotor, un hombre llamado Don King, con voz estridente y personalidad explosiva. Don King dijo: Salvador, mi campeón, ¿llegaste bien al hotel? Salvador respondió: sí, Don. Estoy aquí. Don King continuó: perfecto. Mañana tenemos entrevistas desde temprano. Sports Illustrated, ABC Sports, y una sesión de fotos para el póster de tu próxima pelea. Vas a ser la cara del boxeo mundial, muchacho. Tu estrella está en ascenso. Salvador escuchó las palabras, pero no las sintió. Su mente seguía en esa esquina, bajo esas luces, con esas manos sobre el cofre frío del auto. Salvador dijo: Don, tengo una pregunta. ¿Alguna vez te han detenido solo por verte sospechoso? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Don King, siempre rápido con las palabras, se quedó momentáneamente sin respuesta. Don King finalmente respondió: ¿qué pasó, Salvador? Salvador le contó todo. Cada detalle, cada palabra, cada mirada de desprecio. Don King escuchó en silencio, algo raro en él. Cuando Salvador terminó, la voz del promotor sonaba diferente, menos teatral, más humana. Don King dijo: bienvenido a América, campeón. Aquí puedes ser el mejor del mundo, y aún así te tratarán como el peor, especialmente si tu piel es oscura, y tu apellido termina en Z. Sus palabras dolían, porque eran ciertas. Salvador colgó el teléfono poco después, se acostó en la cama sin desvestirse completamente, miró el techo. Las sombras de las luces de la ciudad jugaban sobre la superficie blanca como fantasmas danzantes. Cerró los ojos, trató de dormir, pero el sueño no llegaba fácilmente. Pensó en su próxima pelea, en el entrenamiento que le esperaba, en las expectativas que cargaba sobre los hombros. México entero lo miraba. Los niños pobres lo veían como prueba de que podían soñar.
Los adultos lo veían como venganza contra los que siempre los habían menospreciado. Era demasiado peso, demasiada responsabilidad, pero era el precio de la grandeza. A las 3 de la mañana finalmente se quedó dormido. Soñó con su pueblo, con las calles de tierra, con su madre cocinando tortillas sobre un comal de barro, con el gimnasio donde todo comenzó. Soñó con simplicidad, con la época cuando nadie lo conocía y por lo tanto nadie lo juzgaba, cuando su única preocupación era lanzar el siguiente golpe correctamente. Al día siguiente, las entrevistas comenzaron temprano. Reporteros de revistas deportivas, camarógrafos de cadenas de televisión, fotógrafos con luces y reflectores. Todos querían un pedazo de Salvador Sánchez. Todos querían la historia del campeón invicto, del fenómeno mexicano, del siguiente grande. Un periodista de Sports Illustrated preguntó: Salvador, has defendido tu título 9 veces. ¿Qué se siente ser imparable? Salvador sonrió para la cámara. Me siento bendecido. Cada día entreno pensando que puedo mejorar. Nunca me conformo. Otra periodista preguntó: ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué te hace diferente a otros boxeadores? Salvador respondió: No tengo secreto, solo trabajo duro, y recuerdo de dónde vengo. Eso me mantiene humilde y hambriento. Las respuestas eran perfectas, ensayadas sin serlo. Salvador había aprendido a hablar para las cámaras, a decir lo correcto en el momento correcto, pero ninguna de esas preguntas tocó lo que realmente importaba. Ninguna preguntó sobre la noche anterior, sobre la humillación, sobre lo que significa ser campeón en un mundo que aún te ve como inferior. Durante un descanso, un camarógrafo latino se acercó a Salvador. Era mayor, con canas y mirada cansada. Le habló en español, en voz baja. El camarógrafo dijo: Hermano, solo quiero decirte gracias. Mi hijo te admira, tiene tu póster en su cuarto, quiere ser como tú. Salvador respondió: Dile que estudie, que el boxeo es duro, que tenga un plan B. El camarógrafo negó con la cabeza. No entiendes. No quiere ser boxeador. Quiere ser alguien, y tú le mostraste que es posible. Esas palabras se quedaron con Salvador el resto del día. Durante las fotos, durante las entrevistas, durante la cena de negocios con patrocinadores potenciales. No quiere ser boxeador, quiere ser alguien. La diferencia era monumental. Salvador no era solo un atleta, era un símbolo. Y los símbolos no pueden permitirse ser débiles, no pueden permitirse mostrar las grietas. Esa noche, de regreso en su habitación, Salvador escribió una carta a su madre. No mencionó el incidente con la policía, no quería preocuparla. En lugar de eso, escribió sobre las oportunidades que se abrían, sobre los contratos que se negociaban, sobre la casa más grande que planeaba comprarle. Escribió: Mamá, a veces me siento cansado, no del boxeo, sino de todo lo demás. Pero cuando pienso en ti, en mis hermanos, en la gente que cree en mí, encuentro fuerzas para seguir. Pronto estaré de regreso en casa. Te amo. Selló la carta. La dejaría en la recepción del hotel para que la enviaran por correo. En 1981, las comunicaciones eran lentas. Las palabras viajaban en papel. Las voces se escuchaban por teléfonos con cable. La distancia era real, física, insalvable excepto por la paciencia. Salvador se asomó por la ventana. Los Ángeles brillaba como un mar de luces. Millones de personas viviendo millones de historias, cada una luchando sus propias batallas. Algunas visibles, otras invisibles. Salvador se preguntó cuántas de esas personas habían sido juzgadas injustamente, cuántas habían tenido que probar su valor una y otra vez solo por el color de su piel. Los días siguientes transcurrieron en una rutina de entrenamiento, entrevistas y apariciones públicas. Salvador cumplió cada compromiso con profesionalismo. Sonrió cuando debía sonreír, habló cuando debía hablar, firmó autógrafos para niños que lo miraban con ojos llenos de admiración. Estrechó manos de empresarios que veían en él una inversión rentable. Pero algo había cambiado dentro de él. Una pequeña llama de rabia que antes no existía. No era rabia contra los oficiales que lo detuvieron. Era rabia contra el sistema que permitía esas detenciones. Contra la mentalidad que asumía culpa antes de inocencia. Contra el mundo que medía el valor humano con escalas injustas. El 20 de marzo de 1981, Salvador regresó a México. Cruzó la frontera en su Porsche. Los oficiales de migración lo reconocieron inmediatamente. Lo saludaron con respeto genuino. Le dieron la bienvenida como el héroe nacional que era. La diferencia entre el trato en ambos países era notable, dolorosamente notable. De regreso en su gimnasio, Salvador entrenó con renovada intensidad. Su próxima pelea estaba programada para agosto contra Wilfredo Gómez, otro campeón mundial. Sería la pelea más importante de su carrera, la pelea que definiría su legado. Salvador se preparó como nunca antes. Cada golpe lanzado contra el costal llevaba el peso de su experiencia en Los Ángeles. Cada round de sparring era una declaración: soy más que lo que ustedes ven. Sus compañeros de gimnasio notaron el cambio.
Salvador siempre había sido enfocado, pero ahora había algo más, una determinación casi espiritual, como si cada entrenamiento fuera una oración violenta. Su entrenador le preguntó un día, ¿qué te pasó en Los Ángeles, Salvador? Volviste diferente. Salvador golpeó el costal con una combinación perfecta. Izquierda, derecha, gancho al cuerpo, uppercut. Cada movimiento era poesía violenta. Salvador respondió, me recordaron quién soy, y quién nunca dejaré de ser. No explicó más, no necesitaba hacerlo. El entrenador entendió que algunas heridas no se cuentan, solo se sanan con tiempo y victorias. El auto seguía en el garaje de su casa. Salvador lo miraba cada mañana antes de salir a entrenar. Ya no era solo un símbolo de éxito, era un recordatorio de que el éxito no compra dignidad automática, que la grandeza no borra los prejuicios, que puedes ser campeón del mundo y aún así tener que probar que mereces existir. Los meses pasaron. Salvador siguió ganando, siguió defendiendo su título, siguió siendo el orgullo de México, pero llevaba consigo esa noche en Los Ángeles como una cicatriz invisible, una que solo él podía sentir. Y cada vez que subía al ring, cada vez que levantaba su mano en victoria, no solo peleaba por él, peleaba por todos los que habían sido juzgados injustamente, por todos los que habían tenido que probar su valor el doble porque su piel no era del color correcto, por todos los que conducían con miedo de ser detenidos sin razón. Salvador Sánchez era campeón, pero más que eso, era testimonio viviente de que la grandeza no pide permiso, y que la dignidad una vez reclamada es invencible.